Bien. Bueno, ustedes me dicen si ven, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a... Bien, acá tenemos la clase 1, ¿la ven bien o no? ¿Escucho? Sí, se ve bien, Bien, profe. bueno. Necesito que me vayan respondiendo, así yo veo si tengo retorno. ¿Se escucha bien, entrecortado? Se escucha bien. Bien, bueno. Yo no veo la pantalla, pero ¿Cómo? más que nada Sí, te escucho. Parece que se le fue el internet. ¿A quién? ¿A mí? Apúrate. No, no se te ocurre. No, o a Araceli. Buffy. Bien. Bueno, de todas maneras está grabado, yo se la paso al receptor y después la va a compartir con ustedes. ¿Sí? Bien, entonces es la clase número 1 de Introducción a los Materiales de la Construcción. Y nosotros ya habíamos visto en las pocas clases que nosotros tuvimos, ¿sí? Vimos la mayor parte de las cosas que nos piden en la clase número 1, 2, incluso 3. Bien, acá en la clase número 1, ¿sí? Nos dice en la actividad realizar un catálogo de materiales de la construcción, ¿sí? ¿Saben lo que es un catálogo? ¿Han buscado en Google qué es un catálogo de los materiales de la construcción? ¿Saben lo que es un catálogo o no? Escucho. Nadie se arriesga. Profe, ¿Ah? Bueno, miren lo que dice profe, acá. Catálogo domiciliario. ¿Sí? Esto es un catálogo de piezas de instalaciones. ¿Sí? la Instalación de descripción. agua, ¿sí? Instalación de gas, instalación de PVC. ¿Sí? Este es un catálogo. ¿Sí? Instalación de calefacción, de piezas de... toda instalación de cloaca, de agua, de calefacción. Ese es un catálogo, ¿sí? Sale cada material con algunas características. Este es otro catálogo, por ejemplo, ¿sí? De piezas. ¿Ok? Bien, de piezas de PVC. Ese es un catálogo. ¿Ok? Los materiales que tenía que hacer ese catálogo son 5: cerámicos, bloques de hormigón, vidrios, metales, madera. ¿Sí? Esos 5 subgrupos. Dice para realizar para la realización del catálogo se deberá conseguir imágenes de los materiales mencionados en el punto 1 y colocar sus dimensiones, el tamaño que tiene cada uno del largo, del ancho y de alto. O sea, por ejemplo, una viga de madera, ¿sí? Fíjense cómo es el grafismo, cómo se dibuja la madera, una viga de madera. Bueno, esta puede ser de
7,5 centímetros, ¿sí? Por 10 centímetros, ¿no? O 15 centímetros, ¿no? Esta es una viga de madera. Entonces, yo tengo que ver, colocar las dimensiones, qué tipo de madera es, ¿sí? Lenga, ¿no? Entonces, ir armando así un catálogo. Los cerámicos, bueno, acá yo tengo un cerámico, ¿sí? Este cerámico es de 20 por 20, ¿sí? Tengo que ver si es para piso o si es para pared, porque es diferente. Es diferente para piso que para pared. Bueno, es armar ese catálogo así con estos 5 materiales, ¿sí? Dice, para la realización del catálogo se deberán conseguir imágenes, otra cosa, dimensiones, y de qué modo se comercializan. ¿De qué modo se comercializa estos cerámicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien averiguó? ¿Cómo se piden? ¿Cómo se Por caja compran? puede ser, No escucho. por caja de unidad, de Sí. cierta cantidad. ¿Sí? Por metros cuadrados. Por metros cuadrados, muy bien, por metros cuadrados, ¿sí? Por metros cuadrados. Por eso necesitan saber bien cómo computarlo, ¿sí? Por eso los planos tienen que tener acotaciones. Lo que han hecho en taller en la actividad 1, en la clase 1, es un plano con medidas. Por eso tiene que estar todo acotado. Cuando yo hago el proyecto y elaboro el plano del proyecto, tiene que estar todo acotado, acotaciones parciales, porque justamente un dormitorio puede tener este tipo de cerámico, ¿sí? Hay cerámicos más grandes, más chicos, entonces el propietario tiene que ir con los metros cuadrados, por ejemplo. ¿Cómo se comercializa la madera? ¿Alguien sabe? Tirantes, vigas, tabla, pone la profe acá. ¿Sí? Acá dice, ¿cómo se comercializan? ¿Mm? Bueno, para la búsqueda de información se usará Internet. Debemos tener en cuenta que las páginas sean argentinas. Sí, porque si van a una página española, no sé, tienen otras palabras ellos, ¿sí? Los fontaneros le dicen a los plomeros. Tienen otras palabras que no son de uso corriente nuestro. O también otras páginas, no sé, de México, ¿sí? Siempre tienen que buscar páginas que tengan el punto .ar de Argentina. Bueno, ese era todo de la actividad 1. ¿Cuántos la han hecho de los que están acá? Yo, profe. Yo. Bien. Les aviso que las actividades las tienen que tenerlas completas todas, ¿sí? Estas clases son para apoyo de esas actividades. Entonces, pregunto, el resto que no la presentó, ¿hay alguna dificultad, algo que no entiendan? ¿No? Bien. Entonces, queda en acta. Bien. A ver los chats. No entendí, pero ahora sí la voy a entregar junto con las 4 que también entendí. Bien. Bueno, vamos entonces a la actividad número 2, ¿sí? Vamos a compartir pantalla.
Clase 2, acá está. Bien. La clase número 2, el contenido es, clase número 2, el contenido es clasificación y propiedades de los materiales, ¿sí? Clasificación y propiedades de los materiales. Bien, dice actividad de inicio. En la primera clase vimos que existen diversos tipos de materiales para la conducción, los mismos se venden en distintas maneras, ya que pueden variar su tamaño y en qué se los va a emplear. Por ejemplo, el vidrio se vende por metro cuadrado, ¿sí? Los cerámicos por metro cuadrado, la pintura por litro. Los áridos por metro cúbico, ¿sí? Bien, el cemento por bolsas de 50 kilos, pero también se vende a granel, o sea, por toneladas o kilogramos. Bien, dice la actividad acá, a continuación vamos a realizar una breve descripción de lo que observamos en las imágenes, comparando la similitud y diferencias que existen entre las imágenes del mismo, ¿sí? Comparando estas imágenes, ¿qué tenemos acá? El primer dibujo acá, o imagen, a la izquierda. Troncos. Troncos. Troncos en bruto. Troncos en bruto, sí han sido, este es un árbol cortado, lo único que le han hecho es cortarlos de una longitud, todos iguales, el diámetro es similar, y les han cortado las ramas, ¿sí? Bien, ¿esto se vende así en la maderera? No. A ver, ¿alguien más? Va, depende de la maderera. En algunas sí lo venden así. Muy bien, sí se vende así, ¿sí? Se llaman rollizos, ¿sí? Y se venden. Son bastante económicos, lo usan para cerco, porque no tiene mucho trabajo, digamos, no ha pasado por muchos procesos o por muchas máquinas, ¿sí? Solamente se ha cortado el árbol, se le han sacado las ramas y se vende así, como madera en crudo, ¿sí? Verde. Acá ya está más elaborado esto, ¿sí? Estos son tipo machimbres, ¿sí? Por la veta son de pino, y ya tiene todo un proceso, porque ha sido cortado, este tronco ha sido cortado en tablas finas, ha sido pulido, cepillado, ¿no es cierto? Y tiene quizás una pestaña acá, un macho y una hembra, para poder hacer un revestimiento de madera. Y acá tenemos tirantes de madera, como veíamos recién. ¿Vieron? Tiene una escuadría, esto se llama escuadría. Estos tirantes deben ser de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Bueno, cuando nosotros cuando nosotros compramos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comprar, se habla un lenguaje que no es legal, ¿sí? Se llama el lenguaje que dejaron los ingleses acá, que es pulgadas. ¿Sí? ¿Quién está haciendo raya en la pantalla? Usted, profe. ¿Yo? Bueno, se llama pulgadas, ¿sí? Pero en los planos nosotros tenemos que ponerlos en centímetros, ¿sí? En centímetros. Por ejemplo, esos tirantes son de 2 pulgadas por 2 pulgadas. ¿Cuánto vale una pulgada? Bueno, una pulgada vale 2,5 centímetros. Entonces esos tirantes son de 5 centímetros por 5 centímetros, ¿sí? Si la pulgada es 2,5. Una pulgada es igual
a 2,5 centímetros. ¿Mm? Bien, entonces uno va a la maderera y dice, bueno, ¿qué tirantes quiere? ¿Cuántas pulgadas y cuántos pies? Los pies es la longitud. Un pie, ¿sí? Un pie es igual a 30 centímetros. Un pie es igual a 30 centímetros. Bueno, todas esas medidas de pulgadas, de pie, todo es el sistema de medición inglesa, de los ingleses. Que cuando vinieron acá, los ingleses construyeron los ferrocarriles, por ejemplo, y trajeron toda esa tecnología, bueno, dejaron su modo de medir y todo. Así que nosotros tenemos una mezcla de todo, pero hace pocos años se aprobó el sistema métrico legal argentino, ¿sí? Y hay que respetarlo, ¿sí? Porque yo hace años en instalaciones de gas, por ejemplo, en los planos de gas, yo ponía se ponían los diámetros de caño en pulgadas, ¿sí? Media pulgada, 3/4 pulgada, 1 pulgada, y se habla así en obra. Ustedes van a tener van a tener que combinar los dos lenguajes, porque en obra se sigue hablando así, o cuando ustedes vayan a comprar, se sigue usando esa terminología de pulgada. Las chapas, por ejemplo, vemos ahí abajo, ¿sí? Las chapas acá, este perfil es de acero, ¿sí? Las chapas también son de acero galvanizada, por eso acá se ve oxidada. También las chapas, por ejemplo, se compran en pie, ¿sí? En pie. Estos en milímetros, ¿sí? Y así. Bien. Acá, por ejemplo, es Una pregunta. ¿Qué es lo que sí? Las vigas, usted dijo que se compraban en milímetros de grosor, ¿no? Estas vigas de hierro. Estas vigas de Sí. hierro se compran en milímetros, sí, en milímetros de grosor. En metal, en el mundo de la metálica se habla en milímetros. Ustedes en taller, a ver si recuerdan, los profesores, cuando ustedes usaban chapa y todo eso, ¿en qué lenguaje les hablaban? En milímetros, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Señor, para que hable a nuestro corazón. ¿Ah? Sí, Sí, profe. sí, me acuerdo. Bien, fíjense que toda la parte de metal, metálica, ¿sí? De chapas, de perfiles, todo se habla en milímetros, ¿sí? El espesor de estas chapas es en milímetros. Acá nosotros tenemos que hablar en centímetros o metros, pero cuando vamos a comprar, el lenguaje vulgar, ¿no es cierto?, es en pulgadas y en pie. Y bueno, acá tenemos, esto parece cemento, ¿sí? Cemento, acá está mezclado con agua, y acá hay bloques de cemento, ¿sí? Entonces, tenemos madera, hierro, hormigón, parece que esto es hormigón o piedra, ¿no? No sé qué es. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece que es? ¿Escucho? Una ¿Qué piedra será? pome, parece, profe. ¿Ah? Una piedra pome. Parece piedra pome, sí. ¿Para qué se usa la piedra pome? No, ni idea. Bueno, cuando yo era chico, mi mamá me pasaba en el talón ahí para sacarme la mugre, sí. Pero la piedra pome es una piedra, fíjese que tiene mucho poro, entonces es una piedra muy livianita porque tiene muchos agujeritos, muchas cavidades, y se usa en los contrapisos para alivianarlos. Es un material, es una piedra volcánica, ¿sí? O sea, donde hay volcanes hay mucha piedra pome,
producto de la erupción volcánica. Entonces se usa mucho para alivianar losas y todo eso, contrapisos sobre losas, se usa mucho para alivianar porque si no es mucho peso. Y si hay mucho peso, las vigas tienen que ser más grandes, y si las vigas y las columnas tienen que ser más grandes, entonces gastan más hierro y más hormigón, y se encarece la construcción. Entonces siempre se trata de alivianar, sobre todo las losas, que son superficies grandes, y que descansan sobre las vigas y las vigas sobre las columnas y eso a las bases, ¿sí? Entonces es una piedra volcánica, ¿sí? Es un mineral volcánico, eso que estamos viendo ahí. Y acá abajo está el cemento, ¿sí? Bien, la consigna entonces es, a continuación vamos a hacer una breve descripción de los que observamos en las imágenes, comparando las similitudes y diferencias que existen entre las imágenes del mismo. ¿Sí? ¿Qué vamos a comparar? Y bueno, acá hay un proceso, ¿sí? Hay un proceso primario y acá va un proceso más complejo que también incluye, esto el secado de esto, ¿no? Esto está verde. Y la madera, eso se acuerdan que lo habíamos hablado, la madera, ¿qué es cuando decimos madera seca? ¿Es que no tiene una gota de agua? Escucho. ¿Qué es madera verde y qué es madera seca? Madera verde puede ser cuando está cortada hace poco tiempo. Sí, O sea, el árbol ha sido talado hace poco. sí. ¿Y madera seca? No, ni idea. Bien. Esta es madera verde, seguro, ¿sí? Y esta puede ser que también, las casillas se hacen con madera verde. Esto es madera seca. Pero la madera seca no quiere decir que no tenga humedad, agua. Se considera madera seca cuando tiene menos del 12% de humedad. ¿Sí? Hay un sensor que se le clava acá a la madera y mide la humedad, ¿sí? Mide el porcentaje de humedad. Entonces, no es que hay una madera seca que no tiene ni una gota de agua, de vapor de agua, no. ¿Por qué? Porque el aire ¿tiene agua el aire? Sí, Sí, tiene aire. Y más acá en Río Grande, en la isla, estamos rodeados de agua. O sea que el aire tiene humedad porque estamos rodeados de mar. Entonces nada puede estar seco, seco. Seco se considera menos del 13%, 12% de humedad. ¿Estamos? Bien, acá hay un proceso también, ¿sí? Para llegar a este perfil tuvo que ser extraído este mineral de una cantera, ¿sí? El hierro, y hacer todo un proceso para tener esta forma, depurarlo, sacarle los otros minerales, la tierra, ¿no es cierto? Y llegar a conformar este perfil doble T. Este se llama un perfil doble T, así se llama. Perfil normal doble T, ¿sí? Son chapas sinusoidal, que se le hace un bañado de zinc, fíjese acá se le ha salido y se está oxidando. ¿Sí? Son las chapas que ayer hablamos con el profesor, ¿se acuerda de la cubierta de techo? Bien, se usan para las cubiertas de techo, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, acá hay un proceso químico. ¿Sí? Esto también se extrae de la naturaleza, de la piedra caliza, se tritura, se lleva a hornos a 1200 grados, se produce el cemento, se le agrega un poco de cal, de yeso y otros minerales más, de acuerdo a la característica del cemento que yo quiera hacer. Y cuando le echo el agua, se produce un proceso químico, ¿sí? El agua comienza un proceso químico que se llama fraguado. Y yo obtengo una piedra artificial acá. Esta es una piedra artificial. Esta es una piedra natural, que se le ha dado una forma, ¿sí? Tipo de cubo. Pero esto es una piedra artificial. Es uno de los inventos más grandes que el hombre ha hecho, ¿sí?
que es el hormigón. Los romanos lo usaban, el Coliseo romano, donde vieron que peleaban los gladiadores, que todavía está en pie. Bueno, los romanos no tenían hornos como ahora de cemento, sino que ellos iban a donde había vida, donde hubo erupciones, donde había volcanes, sacaban la piedra de los volcanes, la trituraban, la mezclaban con agua y con cal, y construyeron ese coliseo que todavía gran parte está en pie, ahí en Roma, ¿sí? En Italia. Bien, dice la actividad de desarrollo, ¿sí? La actividad de desarrollo, acá dice, bueno, los materiales empleados en la construcción pueden ser clasificados de muy diversas maneras. Una de ellas sería por su origen, natural y artificial. Son naturales los que se extraen directamente de la naturaleza, no necesitan para su empleo más que darle la forma adecuada. Y da el ejemplo de lo que hemos visto anteriormente, la piedra y la madera, ¿sí? La madera solamente tienen que cortar el árbol y darle la forma nada más. Y artificiales son aquellos que se preparan con productos diversos, al estado pulverulento o pastoso, y se endurecen por procesos químicos. Por ejemplo, ¿qué vimos recién? Que tiene un proceso químico. El cemento. El cemento, muy bien. Cuando yo le pongo agua, empieza un proceso químico. Y si no le pongo agua, ¿empieza el proceso químico en el cemento? Sí. Va a haber, hay agua en el aire. Muy Y bien. si lo dejas, o sea, lo dejas descubierto, se empieza a endurecer. Y por más que los cubras, el cemento tiene una duración de 6 meses, ¿sí? Cuando ustedes vayan a obra, lo que tienen que hacer es, si hacen dirección de obra, es agarrar y si han comprado cemento, meter la mano a alguna bolsa de cemento al azar, que esté abierta, y hacer esto en la mano. Y si ustedes notan que hay grumos, ¿sí? Es que ese cemento está vencido, ¿sí? Ha tomado contacto mucho con la humedad del ambiente, tiene una fecha de vencimiento 6 meses y tienen que desecharlo si es un cemento para hacer un pastón, por ejemplo, para hormigonar una viga o una columna, ¿sí? Se puede usar para hacer una vereda u otra cosa, pero ya ha perdido el poder de unión, porque el cemento es lo que une los áridos, ¿sí? Los áridos son la arena fina, arena gruesa, canto rodado, ¿sí? Entonces es un peligro usar ese cemento, no sirve, hay que desecharlo si ese cemento va a ser usado para algún elemento estructural o de resistencia, como son las vigas, losas, columnas y bases. ¿Ok? Entonces, sí o sí, desde que sale de la fábrica, ya empieza un proceso de fraguado, ¿sí? Porque hay siempre agua en el ambiente, ¿sí? Y más acá en la isla. Así que siempre tenemos que recomendarle al propietario que compre en un lugar donde se vende mucho cemento, ¿sí? Donde hay un movimiento, no un lugar que diga que está en oferta, no vende nada de cemento y tienen cementos amontonados desde hace mucho tiempo, es un peligro, ¿sí? Una de las formas más simples es tomar, y el cemento siempre tiene que ser como la harina, ¿sí? Si hay grumos, chao. Y si lo vamos a emplear, el dosaje tiene que ser el doble, porque va perdiendo el poder de cohesión, de unir, ¿sí? Cemento quiere decir etos, viene de etos, ética viene de cemento, de unir, ¿sí? Bien, y acá, acá dice a continuación, veremos qué comprende cada tipo de propiedad. Bien, habla de las propiedades, ¿sí? Cuando estudiamos un material observamos sus cualidades, y enumera 4 tipos de cualidades: físicas, químicas, tecnológicas y mecánicas. Bien,
Por eso no usamos, en la cubierta de techo no podemos usar cartón, ¿sí? ¿Qué va a pasar si usamos cartón en la cubierta de techo? Somos innovadores y en vez de chapa galvanizada ponemos cartón, ¿sí? ¿Qué pasa? El cartón es susceptible al agua y entonces cuando entra en contacto al agua se rompe. Muy bien, entonces, por eso ese es el sentido de esta materia, ¿sí? Y si ustedes se dan una vuelta por la ciudad y son observadores, van a ver que hay materiales muy deteriorados, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no se ha estudiado este aspecto, ¿sí? Han visto una idea en el norte que da resultado y acá no da resultado. Un ejemplo es los baldosones que se pusieron acá a la orilla del mar, en el paseo de la costa. Bueno, yo vivo acá al frente del mar y están todos deteriorados, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no han resistido la salinidad del mar, ¿sí? Porque el mar tiene sal y la sal es muy corrosiva. Y esa humedad del mar con el frío y la escarcha ha producido que se reviente, que se degrade, ¿sí? Así que la mayor parte de los baldosones está destruido, ¿sí? No sé si han observado eso. Y anteriormente a las barandas que tienen ahora habían puesto barandas de hierro. Imagínense cuánto duraron. 4 o 5 meses y ya estaban todas corroídas, porque la sal del mar las oxidó inmediatamente y empieza un desgaste que termina en un envejecimiento y una destrucción. Así que después colocaron estas barandas ¿de qué material son? Las barandas que están contra el mar. No sé exactamente qué metal es, pero creo que es de algún metal con un antioxidante, ¿puede ser? Claro, es un material resistente a las sales, ¿sí? Es acero inoxidable. Es muy caro, ¿sí? Y es un material que resiste al óxido, pero hay que limpiarlo porque ya se está oxidando también, ¿sí? Hay que hacer una limpieza, un mantenimiento, porque si no se va a deteriorar, ¿sí? Y bueno, eso, o sea, cada elemento que yo uso en la construcción tenemos que ver sus propiedades. Por ejemplo, yo le decía cerámico, ¿sí? En las cajas, ustedes observan, si van a comprar cerámicos para el piso, bueno, hay unas marcas de zapatos en las cajas. Eso quiere decir que resiste a las pisadas, ¿sí? No es lo mismo un cerámico para una vivienda que para una fábrica. Para una fábrica yo tengo que poner cerámico de alto tránsito, se llama. O sea, va a ser muy usado quizás las 24 horas. Y tiene que ser más resistente. Ahora, si es para la pared, hay una manito así, ¿sí? Quiere decir que es para la pared, y para la pared nadie camina por las paredes. Entonces va a ser un cerámico más barato, no tan resistente, nadie lo va a pisar, y es para pared, ¿sí? Eso va a ser más económico, ¿sí? Entonces, fíjense que parecen todo lo mismo, pero no tienen las mismas propiedades o características. Ahí habla, las propiedades es una cualidad propia, esencial o característica de algo. Física son aquellas relacionadas a las cualidades tangibles y perceptibles del material. Color, textura, tamaño, poroso, macizo, impermeable, etc. Mecánica. Son ensayos a los cuales se someten a los materiales para saber cuál es su resistencia. Maleabilidad, soldabilidad, facilidad de labra, maquinabilidad, templabilidad. Bien, acá yo tengo, por ejemplo, fíjense, estos
son granitos, ¿sí? Estos son granitos que se usan, ¿sí? En las marmoleras, tienen este material para hacer mesadas de cocina. También se usa para hacer piso, es muy caro. Este granito se saca, son piedras, ¿sí? Que se sacan de la montaña, de canteras, y lo que se hace es pulirla, ¿sí? Es pulirla, y es muy dura, ¿sí? Y aparte es un brillo espectacular, ¿sí? Bueno, esto se vende por metro cuadrado también. El metro cuadrado de esto debe estar en 10.000 pesos. Sí, es carísimo. Se usa para mesadas. ¿Por qué? Porque la mesada, todos los días se usa la mesada para cocinar, cortar. Los que comemos mucho, comemos a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, si es posible a cada rato. ¿Sí? Está mal. Profe, tampoco tanto. Y ahora en cuarentena comemos. Bien, sí, no hay que comer mucho, ¿sí? En cuarentena. Entonces, fíjense, esto es muy resistente, ¿sí? Muy resistente, y hay edificios de 100 años que tienen piso de esto y están como, cuando se desgasta un poco, ¿saben lo que hacen? Viene una máquina que la pule y queda como nuevo, ¿sí? Entonces, fíjense las cualidades. Ahora esto, si es muy débil, yo lo pongo en un garage, vengo con un vehículo pesado y se puede quebrar todo, ¿sí? Entonces, son diferentes, es diferente las propiedades mecánicas. Propiedades químicas son aquellas que nos ayudan a determinar cómo se comportan químicamente ante los factores externos. Por ejemplo, el acero con el agua se oxida. Es lo que estamos hablando recién, ¿sí? Yo voy a hacer una baranda contra el mar. Bueno, ¿qué tengo que poner? Yo hice un cerco de madera, ¿sí? ¿Por qué? Y porque observé que la madera, ¿vieron en la margen sur que está el viejo matadero ahí? ¿Sí? Que era frigorífico, que tiene un muelle. Ese muelle tiene como 100 años. Y el muelle se techó de madera. Los pilotes son de madera. Entonces, hace 100 años están esos pilotes que están medio desgastados, pero por falta de mantenimiento. O sea que la madera es muy resistente. Y es barata y es abundante acá. Entonces, eso tenemos que ver, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el proyecto, todo muy lindo, pero cuando vamos a aconsejarle al propietario, tenemos que manejar las propiedades físicas, mecánicas, químicas de los materiales y tecnológicas, dice acá abajo, ¿no? Indica la mayor o menor dificultad para poder ser trabajado, ¿sí? Actividad. Según el texto, ¿cómo se clasifican los materiales? ¿Cuál es la finalidad del estudio mecánico? Y tercero, empleando las descripciones realizadas en la actividad de inicio, diferencia qué cualidades descriptas allí corresponden a las propiedades físicas, químicas, tecnológicas y mecánicas. ¿Alguna pregunta de esto o no? ¿Chicos? ¿Cómo, profe? ¿Alguna duda? Ah, no. Profe, en la actividad 2 es la que no entendí tanto. Es la que estamos viendo. Sí, pero en la actividad de cierre, en el punto 2 que dice cuál es la finalidad del estudio mecánico, no lo entendí muy bien. Bien, volvamos. Acá, ¿qué es el estudio mecánico? Yo lo hice. Son ensayos a los cuales se someten los materiales para saber cuál es su resistencia, ¿sí? Sí, Un material, antes de salir a la venta,
se hacen pruebas, ¿sí? Este cerámico, por ejemplo, lo someten a presiones acá a ver cuánto resiste y hasta cuándo rompen. Entonces, cuando vos comprás los cerámicos, te dice ahí cuánto peso resiste. Si yo voy a hacer un garage, el piso de un garage, no puedo ponerle un cerámico que sea para pared, por ejemplo, ¿sí? Porque no va a resistir la pisada de un neumático. Se va a partir. Los bloques también, los bloques tienen tienen ensayos. Las vigas de madera, ¿por qué las venden así? ¿O por qué se usan vigas de madera de diferentes cuadrillas? Y porque tienen que resistir un peso. Mirá, yo te voy a ver si alcanzan a ver ahí arriba en mi casa las vigas esas de madera. ¿Las ven? Profe, Sí, está como profe. gigante. Esa viga de madera resiste 1, 2, 3, 4, 5 vigas más la Sí, sí, se cubierta ve. de techo. Bien, esa es una viga de 5 centímetros por 15, ¿sí? Es una viga de madera de 5 centímetros por 15. O de 7,5 centímetros por 15. De 3 pulgadas por 7 pulgadas, por 8 pulgadas. Bien, esa viga se hace un cálculo, que ustedes lo van a... después van a estudiar cómo se hace el cálculo. Pero esas vigas, ¿sí?, resisten a determinado peso. Esas vigas están resistiendo, esa viga madre, esa se llama viga madre, la que soporta las demás, está resistiendo el peso propio de las otras vigas, del machimbre, de la cubierta de techo, de la lana de vidrio que hay ahí, y también cuando nieva, también resiste esos pesos accidentales, que es la nieve, el hielo, y si hay una persona o dos caminando arriba, también tienen que bancarse eso. Esos son los ensayos, las propiedades mecánicas que tiene la madera, el hierro y el hormigón, ¿sí? Por eso son apropiados para hacer vigas, por ejemplo. ¿Entendés? La maleabilidad. ¿Qué significa la maleabilidad? Es que habla, por ejemplo, el hormigón. Es como la masa cuando vos haces pan. Viste que el pan vos le das la forma que quieras. Redondo, largo, en bollitos. Eso, qué maleable es, ¿sí? El hormigón es maleable. La madera también es maleable. Vos le podés dar la forma que quieras a la madera. Soldabilidad, ¿sí? Para soldar. Facilidad de labrar. Por ejemplo, esta piedra, ¿sí? Es dura, pero a la vez se deja labrar, ¿sí? El mármol, por ejemplo. Las esculturas que hacen los artistas es de mármol, es una piedra tosca que le van dando forma, ¿sí? Y templabilidad, bueno, la resistencia al calor, al frío, etc. ¿Queda claro? La señorita que preguntó sobre el punto 2. Sí, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta de la actividad 2? No sé cómo estamos con el tiempo. No sé, a mí me marca 50 minutos. ¿Ah? A mí me marca 50 minutos conectado. ¿Lo hemos pasado? Bien. Vamos a ver la actividad 3, que es bastante fácil porque esta ya la vimos en clase nosotros. ¿Sí? A ver, vamos a... Ahí estamos. Bien. Vamos a ir a la actividad 3.
Vamos a compartir pantalla. Actividad 3. Bueno, mientras se abre lentamente, la actividad 3 tiene, ¿se acuerdan el cuadro ese que nosotros hicimos en la carpeta? Que acá la profe dice, lee y transcriba el siguiente cuadro, ya lo tienen hecho ustedes. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, dice actividad de inicio. En base a lo visto en clase anterior, vamos a trabajar con los materiales que considera tienen un origen natural y un artificial. Ordenen las siguientes imágenes según correspondan. Bueno, y acá la profe ha hecho una mezcla de títulos, ¿sí? A ver, no sé si no me quiere abrir. Bueno, y ha hecho una mezcla que ustedes tienen que ordenar, ¿sí? Acá está, ahí abrió. Bien. Acá ha puesto cerámico, bueno, no sé por qué no salen los nombres acá. No, así aparece en todos lados. Sí, sí, en el PDF de Edmodo está igual. ¿Cómo acá? Sí. Sí. No aparecen nombres. No, aparece así todo mezclado. Bien, tienen que ordenarlo ustedes, ¿sí? Por ejemplo acá, cerámico. Yo tengo que llevar esto. A ver, ¿dónde está el cerámico? ¿Este es el cerámico? No, Bueno, a ver, ¿dónde está el cerámico? Acá, ahí. Ahí está el sol. Ahí está. Bien, ese es cerámico. Después agregado arena, ¿sí? Este es metálico, este es cerámico, madera, hierro, arena. Esto parece cemento, pero bueno, ponerle que es cal. Bien. Y tienen que la ordenar, actividad dice que hay que clasificarlos entre natural o artificial. claro, sí. Pero también tenés que clasificar los títulos, porque la arena no es madera, ¿sí? Sí, sí. Bien, ni la madera no es cal. Bien, entonces es según su origen, natural o artificial. Para eso tienen que guiarse con el cuadrito que sigue, ¿sí? Este cuadrito que ya lo tenemos, que está explicadito acá, materiales de origen mineral, vegetal y complementarios, ¿sí? Dentro de los minerales están los pétreos, los bituminosos y los metálicos. Y así hay subgrupos de esto. Y bueno, tienen que jugar con este cuadro, ¿sí? Porque acá en la actividad de cierre dice, bueno, debemos comprender que el ser humano clasifica las cosas para poder tener una mejor comprensión de la realidad. Las clasificaciones existen para poder darles un orden a lo que desconocemos, para simplificar la diversidad. Los materiales empleados en la construcción pueden ser, ¿qué va acá?
Clasificados. Muy bien, de muy diversas maneras. Una de ellas sería por su origen Natural. natural y artificial, muy bien, que se extraen directamente de la Naturaleza. naturaleza. Bien, hasta ahí todo ok. ¿Y por qué nosotros no pensamos o nos ponemos a pensar por qué nosotros no empleamos materiales naturales que tenemos acá en la isla? ¿Por qué? Porque eso encarece la construcción, ¿sí? El otro día escuchaba que hay 4 millones de gente, de familias viviendo en la Argentina en casillas precarias. ¿Por qué nosotros tenemos que emplear materiales que hay que traerlo de Buenos Aires, de Salta, y eso tiene un costo terrible? Entonces nosotros como profesionales, ustedes como futuros profesionales, tienen que empezar a pensar en innovaciones sin usar materiales de la zona, ¿sí? Bien, sigue diciendo. Dice, directamente de la naturaleza, no necesitando para su empleo más que darle una forma adecuada. Como la piedra y la madera, o separarlos de otros los que están ligados como el hierro. ¿Cuáles son los que se hace un proceso? Son, punto suspensivo acá. ¿Cómo se llaman los que... dice, son aquellos que se preparan con productos diversos al estado pulverulento, pastoso y se endurecen por procesos químicos. ¿Cómo son estos? Son... Ay, Con A, con no, ni A. idea. Artificiales. Creí que está preguntando otra cosa. Como Acordate de que la cemento y eso. clasificación acá es natural o artificial, ¿sí? Tenés que jugar con esos dos. Otro modo de clasificarlo sería por su origen, teniendo en cuenta qué materiales lo componen. Entonces encontraríamos los materiales de origen, 1 mineral y 2 vegetal. Punto. Los materiales complementarios, volviendo al cuadrito de arriba, ¿sí? Los materiales complementarios son llamados de este modo ya que su origen es fruto de un proceso de combinación de materiales o por alteración química de una sustancia. Vamos arriba, fíjense que acá dice complementarios. Y acá en complementarios tenemos, por ejemplo, el vidrio. ¿De cómo se hace el vidrio? ¿Cuál es la materia prima del vidrio? Arena. Arena. La arena y otros minerales más, pero básicamente la arena, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con la arena? ¿Qué procesos se hacen? Se Solamente la lo- calienta. Se funde, ¿sí? Se funde a altas temperaturas, se la derrite, ¿sí? Produce un fluido y se mezcla con otros minerales y se produce el vidrio. Así que hay un proceso ahí, ¿sí? Pero es de origen mineral. Entonces, sale de la naturaleza y es de origen mineral. Bien. Para ir terminando, dice más abajo, los minerales son sustancias inorgánicas que se hallan en la superficie o en las diversas capas de la corteza terrestre. Las podemos encontrar combinadas de diversos modos y de tamaños variados. Podemos encontrar material de origen mineral artificial como ser cementantes, cerámicos. Bueno, y ahí busquen cuáles son los minerales artificiales, cementantes. ¿Qué son los cementantes? Ahí están en el cuadrito. Por ejemplo, cal, cemento, yeso. También materiales de origen mineral natural, como ser, ¿cuáles son los minerales naturales? El hierro. No, natural. Ese sería mineral artificial, porque hay que hacer un proceso. La arena, los áridos, los pétreos. ¿Sí? Los materiales de origen vegetal se obtienen directamente de plantas o árboles, siendo por ellos diferentes a los de origen mineral. Ejemplo de ellos para la construcción serían... Aglomerado. Muy bien.
pero el aglomerado ya ahí tiene un proceso, ¿sí? Tiene un proceso. Las vigas de madera o machimbre, ¿sí? Y tenemos los materiales complementarios que su composición es diversa, como por ejemplo, ¿cuáles son los complementarios? Plástico, aislantes, pinturas, Muy vidrios, bien. cristal. Ok. Bien. Bueno, manos a la obra entonces, ¿sí? Nos hemos pasado bastante de tiempo, pero ¿alguna duda de la actividad 3? Mm, No, No, profe. Bueno, entonces se queda en acta, entonces que está todo evacuado la clase 1, 2, 3. ¿Sí? sí. sí. Bien, manos a la obra entonces. Nos estamos viendo. Saluditos Chao. y que tengan un buen Chao, día. profe.